Muy bien, ya lo tenemos en línea a don Carlos Eduardo Aramburú, el doctor Carlos Eduardo Aramburú. Carlos Eduardo, bienvenido a Ánfora 2021. Sabemos que tus tiempos están bastante complicados. Bienvenido. Gracias, Néstor. Buenas tardes con todos ustedes, televidentes de BIS Televisión. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Carlos Eduardo, una lectura al tema que estamos dando a conocer conjuntamente con Miguel Ángel y que tiene que ver con el debate, estos debates que está organizando el Jurado Nacional de Elecciones, debates de los candidatos presidenciales, que se agrega ahora el tema de que va a haber también debate de los equipos técnicos, que creo que es una novedad. Por lo menos creo que no hay, lo va a decir el experto que eres tú de este tema, pero ¿qué tanto impacto en el análisis macro, Carlos Eduardo, qué tanto impacto tiene en la ciudadanía en los debates presidenciales, considerando que la televisión y las redes sociales todavía no llegan al 100% de la población? Primer escenario. Segundo escenario, que el gran sector que va a inclinar las elecciones el 6 de junio próximo no tiene acceso a este tema de conectividad, y finalmente tampoco está muy interesado. Estamos viendo que hay un 30% de peruanos que están en una situación de no saben por quién votar, y en ese 30% está el gran sector que estoy hablando, del sector rural principalmente, si lo ubicamos geográficamente. ¿Cuáles son los comentarios de toda esta lectura a este escenario, Carlos Eduardo? Gracias, Néstor. Primero un saludo a Miguel Ángel, no lo había visto antes, disculpa. Un abrazo, Miguel Ángel, gusto estar con ustedes. Buenas tardes, buenas tardes. Efectivamente, yo creo que una primera vuelta la gente vota más con el corazón que con el cerebro, ¿verdad? Votas por símbolos, votas por características, votas por lo que en antropología se conoce empatía de figura o de rol. Y eso explica el resultado tanto desde el punto de vista de las posiciones de extrema izquierda, como es el señor Castillo, como también el resultado en algunos casos del señor López Aliaga, que es, creo yo, para la derecha, lo que Castillo es para la izquierda, ¿verdad? Entonces, ahí se ha votado más que por propuestas, porque no las había, ni en el caso de Aliaga ni en el caso de Castillo, por símbolos que tienen mucho que ver con la cultura de aceptación, ¿verdad? Creo que en una segunda vuelta eso es cualitativamente diferente. Creo que en una segunda vuelta nos jugamos el futuro del país, los 5 años siguientes y posiblemente algo más allá, y es fundamental que aprendamos que en democracia lo que importa son las capacidades técnicas, las propuestas y la factibilidad de lo que se quiere hacer. Yo siento que justamente porque uno de los candidatos ha tenido menos capacidad de plantear cosas concretas, de demostrar capacidad técnica y de plantear cosas realizables y factibles, es que se está inclinando a favor, la balanza a favor de otro candidato. Entonces, yo no creo que los debates sean, digamos, la línea final, pero es un ejercicio democrático que tenemos que educar a la población a través de los medios como ustedes, medios serios, medios responsables, para que realmente el debate sea no solamente un ejercicio democrático, no se debe uno correr del debate ni manipularlo políticamente, sino plantear lo que son propuestas. Y yo creo que la idea de que debatan equipos técnicos es muy importante, por dos razones. En primer lugar, porque el Perú es un país muy complejo y requiere de una capacidad técnica para enfrentar temas de economía, temas de política social, temas de legislación, temas de seguridad ciudadana y ciertamente el tema de la salud y la pandemia, ¿verdad? No podemos dejar la pandemia a manos de improvisados. Y lo segundo es que nunca en la historia reciente del Perú, y por reciente me refiero al último siglo por lo menos, hemos tenido una crisis no solamente sanitaria como la que tenemos hoy en día, que es global, pero que nos impacta especialmente en el caso peruano, ¿verdad? Sino también una crisis económica. Entonces, si no hay competencia técnica, si no hay solvencia técnica, la capacidad de solucionar y enfrentar el problema está en cuestión, y eso me parece que es fundamental como ejercicio democrático, pero además como reclamo de la ciudadanía. Correcto. Una primera lectura, Carlos Eduardo. Vamos a compartir con Miguel Ángel también, porque estoy viendo en tu pared algunos diablos que seguramente se está apareciendo a alguno de los candidatos o a los dos candidatos, considerando además el tema de los equipos técnicos, Carlos Eduardo, que también tenemos que evaluarlo. Miguel Ángel. ¿Qué tal, Carlos Eduardo? Bien, por lo menos ya tenemos alguna referencia de los equipos, el equipo técnico de Keiko Sofía Fujimori, pero de todas maneras por ahí también han saltado a la yugular, ¿no? En el caso de
de Vaca Campodónico, ¿no? Y otros. Pero bien, en el otro extremo son NN. Entonces, hasta ahora no los conocemos. Entonces, pero si bien esto es importante, el Jurado Nacional de Elecciones, en consenso con ambos partidos, Perú Libre y Fuerza Popular, han definido 5 temas: reforma del Estado, recuperación económica y reducción de la pobreza, salud y manejo de la pandemia, infraestructura, desarrollo regional y descentralización, y seguridad ciudadana y orden interno. Sin embargo, también ya hemos escuchado algunos comentarios que uno de los temas tendría que ver, o 2 de los temas que falta, es definir, ¿va o no va la Constitución de 1993? Y al mismo tiempo, ¿va o no va el mismo modelo económico o hay que modificarlo? ¿Qué opinas tú sobre esta estructura del Jurado Nacional de Elecciones en consenso, cuando según otros faltarían esos 2 temas que son cruciales, que se ha venido hablando pero que no están en el debate? Adelante. Sí, claro. Claro. Ahora, en un debate siempre hay que acotar temas porque no es posible tratar todos los temas en profundidad suficiente, ¿no? Claro. Creo que valdría la pena distinguir, es lo que yo haría, la temática para los grupos de equipos técnicos que pueden entrar más al detalle de políticas de acción del Estado, y temas más políticos que tienen que ver con, por ejemplo, la Constitución y la Constituyente, el tema de reforma política y el tema que tiene que ver con participación y democracia, ¿verdad? Entonces, yo hubiera diferenciado los temas para los candidatos presidenciales, que son temas más políticos, porque ningún candidato tiene que saber de todo, y los temas más técnicos para el equipo técnico, justamente, ¿verdad? Creo que tener una misma agenda para los debates no tiene sentido. Habría que pensar más, porque además los debates son cortos, toman poco tiempo y tenemos que enfatizar lo prioritario. Ahora, considero que desde el punto de vista técnico hay que entender que no solamente un gobierno, un país tan complejo como el Perú, sino cualquier empresa o mi propia universidad, yo no funcionaría como decano si no tuviera un equipo de primer nivel atrás. Entonces, tenemos este mito que el presidente lo puede todo. No sé si nuestros televidentes vieron hace unos días una entrevista muy interesante al presidente Sagasti, a quien conozco y con quien he trabajado, y una de las cosas que le preguntaron es ¿cómo se siente ser presidente? Y él dijo una cosa muy interesante y muy relevante. Dijo, uno llega a la presidencia sintiendo que es omnívoro, que tiene un gran poder, que puede decidir qué cosa hacer y qué cosa no hacer. Eso es una falsedad. Si el presidente no tiene un equipo y no tiene un consenso, la posibilidad de acción del presidente está bastante limitada. Y eso pese a que el sistema político peruano es un sistema presidencialista. Por lo tanto, un tema que ya hemos hablado en el programa de ustedes, Néstor y Miguel Ángel, es el tema que hay que empezar en el Congreso también. ¿Cómo hacemos para lograr consensos básicos? Y ese consenso tiene que empezar a gestarse desde el debate presidencial. Hay cosas que todos los peruanos necesitamos. Hay cambios económicos, hay que hacerlo. Yo personalmente no creo que una constituyente sea una buena idea. Creo que se puede reformar la Constitución en el capítulo, sobre todo de representación política, sin pasar por un proceso largo, complejo, que va a dividir más que a unir, que además le cuesta mucho dinero al país. Reforma constitucional sí, pero no con constituyentes, sino a través de reformas internas que el Congreso puede aprobar y el Ejecutivo plantear, sobre todo en el régimen político, ¿verdad? El tema del voto preferencial, el tema de vacancia, etcétera, etcétera, para evitar la inestabilidad. Creo que en el panorama político un tema crítico es que no puede haber vacancia por quítame a esta paja, ¿verdad? Eso le crea un enorme proceso de inestabilidad al país en un contexto de crisis sanitaria y de crisis económica. En segundo lugar, creo que entre los temas sociales planteados, yo reforzaría el tema de política social. La pobreza, lo hemos discutido en este programa, ha aumentado de 20 a 30%. Hay más de 3 millones más de pobres adicionales. ¿Qué propuestas tiene cada uno de los candidatos para el tema? La señora Fujimori lanzó una propuesta interesante, pero hay que discutirla en detalle porque el diablo está en los detalles. La idea de asignar el 40% del canon a las poblaciones cercanas a las explotaciones mineras. Eso tiene la ventaja de que se junta el interés popular con el éxito de la empresa. Sin embargo, el diablo, como decía, está en los detalles. Puede ocasionar una migración muy fuerte hacia estas zonas de gente que no necesariamente residía ahí en forma normal. ¿Cuál es el ámbito territorial? ¿Cómo definimos quién tiene derecho y quién no tiene derecho? Y lo tercero, lo más importante, lo he discutido con mis alumnos en la Universidad Católica, es que valdría la pena que no sea un 40%, sino por lo menos un 20%, destinarlo a lo que son proyectos corporativos referentes a agua y desagüe, a acceso a semilla mejorada, a capacitación tecnológica en agricultura y en turismo. O sea, el fondo se otorga a la región, a la zona, pero se otorga en forma de iniciativas productivas concursables para que haya meritocracia, haya capacidad técnica y haya mayor inversión. Y el resto, la diferencia, no más de un 20%, sería mi opinión, podría repartirse en forma de bonos a la familia. Entonces, hay mucho detalle por definir y hasta ahora siento yo que tenemos pocas definiciones, sobre todo de parte del candidato Castillo. Muy bien, entonces, Carlos Eduardo, creo que hay varias cosas que están pendientes de parte de ambos candidatos, más por supuesto de Perú Libre.
Y por supuesto, por ejemplo, en un escenario como el actual, en donde prácticamente endosan el aumento del precio del pollo, el aumento del precio del pan, el aumento del precio del maíz, el precio del dólar, prácticamente se lo atribuyen a Pedro Castillo. Pero yo estoy leyendo aquí también esta nota de estudio del Banco Central de Reserva, en donde las expectativas de los especialistas y las expectativas de los empresarios no pasa por considerar que el dólar esté en 4 soles o 3 soles 90. También las proyecciones son a 3 soles 60, por ejemplo, en el precio del dólar de aquí al 2022-2023. Es decir, este escenario también se presta a todo tipo de especulaciones en donde los que ganan solamente son un determinado grupo que justamente tiene el control del tipo de cambio. ¿Es así, Carlos Eduardo? ¿Cómo analizas tú esta coyuntura económica? Mira, que no es tan simple, yo no soy economista, pero lo poco que entiendo me refiero a lo siguiente. El impacto del precio del dólar en un país depende de qué cosas importamos, porque cuando el dólar sube, lo que traemos de fuera se encarece, y lo que sacamos de aquí, producido en soles hacia afuera, se hace más competitivo. Entonces, un dólar alto, un dólar que sube, es un dólar que le conviene al sector exportador, a la agroindustria, a la minería, etcétera, porque nosotros tenemos costos en soles, pero exportamos en dólares. Entonces, las exportaciones crecen cuando un dólar es fuerte. Pero si un país importa de fuera cosas básicas, como el maíz, por ejemplo, que es un elemento, un insumo básico de un montón de líneas de productos, o importamos una parte del petróleo que consumimos, el impacto de ese dólar alto en la economía puede ser recesivo. Entonces, la respuesta no es sí o no, depende cómo es nuestra cartera exportadora e importadora. Repito, si importamos lo esencial, bienes de capital, por ejemplo, un dólar alto nos desfavorece porque lenteja lo que es la tecnificación y retrasa lo que es el tema de innovación. Si importamos alimentos o insumos que son base para toda la demás producción, como es el caso de petróleo, como es el caso de gasolina en cierta medida y como es el caso de maíz, entonces el dólar alto tiene un gran impacto. Entonces yo creo que el dólar sí importa, pero importa en función de la balanza de exportación y de importación. Repito la idea básica. Un dólar alto conviene a los exportadores, hace que las exportaciones sean más competitivas porque son más baratas, porque tienen costos de soles, pero encarece las importaciones. Entonces la gran pregunta es, ¿qué importamos que sea necesario? Yo no tengo inconveniente que hay un dólar alto de importaciones de lujo, las que deberían ser pagadas más fuertemente, y ahí me permiten plantear otro tema que he sentido muy débil en el debate, la política tributaria. Un tema clave con la crisis fiscal que estamos viviendo es qué política tributaria se va a plantear. Había que empezar a pensar en una política tributaria más laxa, más reactivadora para las pequeñas y medianas empresas y sobre todo para el agro peruano, pero una política tributaria más fuerte para evitar exoneraciones por un lado y para gravar con impuestos altos todo lo que son bienes de lujo, ¿verdad? Automóviles, licores, tabaco, todo aquello que no es esencial. Entonces, esos detalles, mis estimados Néstor y Miguel Ángel, deberían ser parte del debate de los equipos técnicos porque son cosas de detalles que requieren competencia y capacidad. Un improvisado no puede definir una política de importación, exportación o de aranceles que sea beneficiosa para el país. Así es, y además cuando tenemos todo un mercado definido por los tratados de libre comercio, por los convenios internacionales que tenemos, entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Cómo nos vamos a mover en ese contexto también internacional que es sumamente importante? Y el otro aspecto que, por supuesto, subyace dentro de los principales problemas que tiene el Perú es el tema transversal a todas estas políticas, que es la corrupción. Claro. No veo, no necesariamente tiene que estar, pero es un debate que realmente tiene que ponerse a la mesa de la discusión. ¿Cómo es que vamos a brindar todas las garantías a los ciudadanos de que cualquiera que ingrese al gobierno a partir del 28 de julio no va a inclinar la balanza para favorecer a todos los corruptos que hay en el país ahora y los que puedan venir? Los futuros corruptos, exactamente, Miguel Ángel. Muy importante tu punto de vista. Creo que en corrupción tenemos que entender, hay varias investigaciones que hemos hecho desde la antropología para entender la corrupción como un fenómeno cultural, ¿verdad? La tolerancia a la corrupción. Entonces, no solamente importa la gran corrupción, digamos, los cuellos blancos, y digamos, y la corrupción de los políticos, también la corrupción a nivel micro. Hay corrupción a nivel de los sistemas educativos, de los municipios, de la policía. Es cuando la corrupción permea toda la vida social, toda la vida cotidiana, te acostumbras a que la coima es parte de los sistemas, se normaliza la corrupción. Entonces, hay una macro corrupción y hay una micro corrupción. Yo no he escuchado ningún planteamiento concreto respecto a la micro corrupción. Y en ese caso, los dos candidatos, los dos grupos en pugna, tienen rabo de paja. En el caso de Keiko, porque obviamente hubo corrupciones de alto nivel, y en el caso del señor Castillo, porque ha habido corrupciones de gobiernos regionales.
una de las cosas paradójicas de este país es que la corrupción se ha democratizado. Antes existía solamente a nivel de gobierno central en la medida que el grueso del presupuesto lo manejaba el gobierno central. Ya no. ¿Cuántos gobernadores regionales o jefes de regiones están presos o con procesos? El señor Cerrón es uno de los casos. Entonces yo creo que hay un tema bien importante que debería ser parte del debate político, porque el tema de la corrupción no es solamente un tema técnico, es un tema de prioridad política. Yo creo que es indispensable que la sociedad esté atenta para ver qué propuestas tienen los candidatos a la presidencia, tanto la señora Fujimori como el profesor Castillo, respecto a cómo combatir efectivamente la corrupción. Y ahí hay que plantear un rol muy importante de la Contraloría General de la República, que tiene que descentralizarse y tiene que trabajarse a nivel local. Pero otro tema que se ha trabajado muy poco, estimados Néstor y Miguel Ángel, que la control de la corrupción tiene que hacerlo la ciudadanía también. Hay que fortalecer los comités de vigilancia local, a través, por ejemplo, de las mesas de lucha contra la pobreza, para que a nivel de cada distrito, de cada provincia, haya un mecanismo de participación ciudadana que le tome cuentas al alcalde, sea regional, sea distrital o sea provincial, para decirle qué estás haciendo con el dinero en base a una transparencia que puede ser virtual a través de los portales. Entonces, todo el tema de corrupción, por más dinero que tengamos, que no vamos a tener, es justamente más grave porque cuando menos plata hay que usar mejor el dinero. Se trata no solamente de gastar más, que no se va a hacer posible, sino de gastar mejor. Entonces yo creo que el tema de corrupción es un tema central y me sorprende que el jurado no lo haya puesto como un tema clave del debate presidencial y el debate de los equipos técnicos. Pero reitero mi idea anterior. Creo que es muy importante plantear dos debates diferentes para no repetir. Un debate de temas políticos, que es el tema de la constituyente, el tema de la corrupción, el tema del sistema democrático, y un debate más técnico, que es el tema de salud, el tema de educación, el tema de pobreza, el tema de empleo, etcétera, etcétera. Sería mi propuesta. Muy bien, adelante Néstor. Muy bien, excelente el análisis y ese tema, Carlos Eduardo, relacionado a la modificación de la Constitución, es necesario y creo que ahí ya hay consenso y eso va un poco en contra de la posición de Keiko Fujimori que no se refiere en ningún momento a la posibilidad de una modificación. Por lo menos no lo dice ella, esperemos que el equipo técnico a lo mejor sí, porque ya hay necesidad de modificaciones. Y en esa línea iba a dos temas para tu comentario, Carlos Eduardo. Uno que tiene que ver con la posición pública de Modesto Montoya, el físico nuclear, que propugna y que está motivando, digamos, un comportamiento del Ejecutivo para la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Es importante, es necesario? Particularmente considero que sí, porque la tesis de Modesto Montoya es que en este momento estamos dependiendo presupuestalmente y la economía del país en base a ingresos de minería, por ejemplo, que es sumamente importante. Pero cuando eso termine, se acabe, ¿en qué situación estamos? Primero. Segundo, el escenario que coincides también, Carlos Eduardo, y que lo hemos dicho con Miguel Ángel en varias oportunidades, de la necesidad de ver a la tecnificación del país y al uso no solamente de envío al exterior de recursos casi sin proceso, sino convertirnos en una especie de país asiático, el reflejo, el espejo de los países asiáticos en los temas de tecnología. Y el otro tema, que quisiera tu comentario en el tema de la Constitución, está relacionado a cómo darle mayor presencia, visibilizar en la Constitución el tema de lo que acabamos de tener la entrevista previa con Augusto, de la participación del sector informal. Primero, para formalizarlo, pero segundo, además, que quede como una situación de atención prioritaria dentro de la Constitución. Y el ejemplo práctico, así rapidísimo, es con este tema de la pandemia, se ha favorecido con Reactiva Perú y todos los programas a la gran empresa, a la empresa poderosa de nuestro país que sigue manejando la economía y no se ha atendido en porcentaje que debió darse, y creo que es porcentaje mínimo, y esa información la debes conocer, Carlos Eduardo, a la pequeña y microempresa, muchas de las cuales están en ese 70% de informalidad. Adelante, Carlos Eduardo. Muy bien, sí, dos temas muy importantes, ciencia y tecnología. No solamente diría yo que sin ciencia no hay futuro, sin ciencia no hay presente, y hay un dato espeluznante. Como porcentaje del PBI, ¿saben ustedes cuánto gasta el Perú
de fondos públicos de ciencia y tecnología, 0.001, no 1, 0.001. ¿Cuánto gasta Japón? 3 a 4 a 5% del PBI. Entonces, la inversión en tecnología es fundamental porque la inversión en ciencia nos permite ser más competitivos. Ahora, lo que hay que darle es una mirada interna, y la doctora Fabiola León Velarde, que ha sido jefa de CONCITEC por muchos años, tiene un trabajo magnífico en el sentido de peruanizar la investigación en ciencia y tecnología. Lo que es una alianza virtuosa es que deberían participar en esta alianza las universidades, los centros de investigación, pero también las empresas para poder orientar. Yo soy miembro asesor de una maestría de la Católica, que es la maestría en Biocomercio, y tenemos tesis fascinantes sobre aguaimanto, sobre tuna, sobre cacao nativo, sobre café chuncho, etcétera, etcétera, que son potencialidades enormes que permite la biodiversidad peruana, pero que tienen casi cero de inversión pública para fomentar el tema de la investigación tecnológica. Ninguna pequeña empresa, incluso las empresas medianas, puede financiar la investigación científica. Miren ustedes el caso de las vacunas. Entonces, así como se ha investigado en las grandes potencias del mundo la vacuna y ha sido muy rentable, y hay todo un debate hoy día de declarar bien público porque las ganancias que están teniendo los laboratorios como Pfizer son enormes, y eso es bastante injusto a mi modo de ver. Y es interesante porque Inglaterra lidera un poco esta idea de la vacuna como bien público, universal, y Alemania se opone. Yo creo que un tema fundamental, y eso sí es un plus de la propuesta del señor Castillo, es que debería haber, creo yo, un ministerio, pero un ministerio ágil de ciencia y tecnología. Un CONCITEC empoderado, pero con una política transversal. Un ministerio no hace una política, un ministerio pone las normas y regula. Tiene que haber un fondo de incentivos para alianzas público-privadas que permitan con la población local hacer investigación en aquello que el Perú es competitivo. En los temas de turismo, en los temas de patrimonio cultural, en los temas de gastronomía, en los temas de agrodiversidad, en los temas de mayor valor agregado a la minería. Entonces, yo creo que ese es un debate muy interesante. Sospecho va a estar un poco ausente del debate político y del debate técnico, y no debería estarlo porque, repito, Perú tiene un pésimo récord de inversión en ciencia y tecnología en forma sistemática, sostenida y suficiente. El otro tema, si me permites, el tema de informalidad, yo quisiera plantear una hipótesis un poquito diferente, ¿no? El gran problema de la informalidad, 70% de la fuerza laboral peruana, gran parte de las pymes y MIPES, no es que no tengan papeles, es que no tienen productividad. Entonces, mi propuesta es, y creo que alguna vez en un programa de ustedes lo he dicho anteriormente, es que tiene que haber políticas para incrementar la productividad. ¿Qué es la productividad? La mayor eficiencia en el uso de recursos. ¿Y de qué depende la productividad? De dos cosas, del capital humano, el capital tecnológico y financiero. Entonces, si no hay un sistema de microcrédito efectivo, pero si no hay capacitación para hacer las cosas mejor, y una capacitación que tiene que empezar con fondos del Estado y después privatizarse, no tenemos incremento de la productividad. La gran tragedia de la heterogeneidad social y económica del Perú son las brechas de productividad. Esto suena un poquito complejo, pero es un consenso ya entre muchos economistas que han trabajado el tema. Si tú tienes una parcela de 2 o 3 hectáreas que no tiene abono, ese agricultor tiene solamente primaria incompleta, no tiene acceso al crédito, no tiene acceso a la tecnología, ese agricultor va a seguir siendo pobre y seguirá siendo pobre por generaciones. Entonces hay que hacer inversión en ciencia y tecnología, en microfinanzas y en capacitación en el sector que da más empleo, que es la pequeña y mediana empresa. Tanto a nivel de gastronomía, de restaurantes, de servicios turísticos, de agricultura, de lo que es patrimonio cultural. O sea, hay que hacer una mirada hacia adentro y tecnificar y llevar al siglo XXI lo que es la pequeña y mediana propiedad a través de 3 canales, como ya dije: capacitación de la fuerza laboral, microcrédito y acceso a mercados. Excelente. Me quedo con estas palabras, Carlos Eduardo. Impulsar la productividad, ¿no? Inversión, capacitación y promoción, que creo que ese es el objetivo de lo que tú estás señalando. Siempre queda en agenda, Carlos Eduardo, temas, y es que las soluciones de nuestro país tienen que demorar, pero creo que estamos dando pasos, y yo, como BIS, conjuntamente con Miguel Ángel, nos sentimos, digamos, profesionalmente satisfechos en lo que estamos haciendo, porque creo que estamos caminando conjuntamente con el apoyo tuyo y de otros especialistas de primer nivel en esto que significa ir educando a la población, a la ciudadanía, de las necesidades, creo, reales de cambio en estos tiempos. ¿Algún comentario que se haya quedado en agenda? Porque creo que tenemos que volver a reunirnos y va a depender de tus tiempos. Si Miguel Ángel creo que quiere hacer una acotación. Miguel Ángel. Con respecto al microcrédito, Carlos Eduardo, para mí es sumamente importante. Muchos años atrás, acuérdate que había apoyo de la GTZ, de diferentes agencias internacionales, y que evidentemente también hacemos soporte para el tema de microcréditos, y se tocaba la puerta de diferentes instituciones financieras, hasta venían recursos que se
colocaban, por ejemplo, para mejorar la competitividad, la producción, las tecnologías. Pero en este momento, ¿cuáles son las entidades que deben promover y aplicar el microcrédito? Porque, por ejemplo, y también me parece una opción interesante, es que en el Congreso de la República, a partir del próximo lunes, comienza a debatirse un proyecto de ley para darle también la responsabilidad del otorgamiento del crédito al Banco de la Nación. Y acuérdate también que recientemente el candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, hablaba inclusive de que el Banco de la Nación hasta debería comprar las deudas de las micro y pequeñas empresas. Entonces, microcrédito y posibilidad de intervención del Banco de la Nación. ¿Cuál es tu opinión, Carlos Eduardo? De ahí, lo último que te pregunto por esta jornada informativa de ahora. Gracias, Miguel Ángel. Es un tema bien complejo, pero muy interesante. Yo creo que lo que hay que evitar es la política del perro muerto, ¿verdad? Las experiencias de banca pública financiando proyectos pequeños no han resultado. Hay un rol complejo. Lo que tiene que hacer el Estado es dar un fondo de garantía para que si los créditos no se cumplen o no se cumplen a tiempo con cierto nivel de mora, haya un fondo que pueda cubrir, digamos, hasta un 60 o 70% del crédito otorgado. Pero hay experiencias internacionales en Asia, el Grameen Bank, por ejemplo, en Bangladesh, de Yusuf Yunus, que es ganador del Premio Nobel de la Paz, que ha demostrado que cuando el crédito está bien manejado, cuando se asocia a capacitación y cuando se otorga a gente que tiene relaciones de parentesco y de trabajo entre ellas, el microcrédito funciona. Usemos el ejemplo del Grameen Bank para poder trabajar lo que es el crédito a mujeres emprendedoras, a jóvenes emprendedoras, sobre todo en los sectores populares urbanos y los sectores rurales. Por ejemplo, créditos para una asociación de mototaxistas, para que puedan mejorar sus aparatos, sus transportes, para comprar repuestos de mayor calidad, para tener charlas de seguridad. Yo creo que debería haber una revolución del microcrédito usando lo que ya existe, la caja municipal y las cajas rurales, incluso la banca comercial, pero orientada a la MIPE y pequeña empresa, con un fondo de garantía del Estado que dice, si ese crédito de 500 o 1.000 soles o 1.500 con un tope, digamos, máximo, no se paga, yo te cubro hasta un 60 o 70%, lo que le da seguridad al sistema bancario. Pero zapatero a tus zapatos, los sistemas bancarios y las cajas municipales y rurales saben manejar créditos, saben establecer riesgo. Lo que le falta es tener una espalda protegida. Pero yo no haría que el Banco de la Nación empiece a dar créditos porque la burocracia y el tema de corrupción y el tema de selectividad puede ser terrible. Entonces yo creo que hay que pensar en un esquema más creativo. Ojalá sea parte del debate de los grupos técnicos para poder establecer el microcrédito como una política de reactivación de la pequeña y mediana empresa, y lo más importante, del empleo, porque gran parte del empleo, más del 70% del empleo, no está en la gran empresa. Por ejemplo, toda la minería da empleo al 0.8%, ni siquiera al 1% de la fuerza laboral en forma directa. Hay que fomentar el empleo de calidad, rescatando la MIPE a través de las tres cosas que ya dije: capacitación, microcrédito y promoción a mercados locales e internacionales. Gracias. Muy bien, muy bien. Ese era el aporte final preciso, el comentario, Carlos Eduardo. Esperemos que la próxima semana tus tiempos permitan seguir comentando, porque vamos a tener noticias de este debate, sobre todo del equipo técnico, que creo que nos interesa más como medio de comunicación, y a Carlos Eduardo como especialista en el tema. Muchas gracias, Carlos Eduardo, por esta oportunidad.